Hablemos de la pedagogía de movimiento. Un tema central en la espiritualidad de Schoenstatt es su pedagogía. Hemos tocado la pedagogía de Schoenstatt de forma muy resumida. Para poder profundizar más en cada una de las pedagogías, es recomendable acercarse a un santuario de Schoenstatt y preguntar en cuál lugar dentro de Schoenstatt puedo ingresar para crecer con estas pedagogías. Hablamos en anteriores entregas de la pedagogía de Schoenstatt y de las 5 estrellas de esta pedagogía. Hoy nos corresponde hablar de la última estrella, la pedagogía de movimiento, también llamada pedagogía dinámica. Esta pedagogía nos conduce siempre a la pregunta: ¿comprendes lo que sucede en mí? Y las acciones a las que nos motiva son salir al encuentro, motivar, conducir. Naveguemos entonces al interior de esta pedagogía y descubramos qué nos motiva a hacer. No puedo separar pedagogía de vinculaciones, de pedagogía del diálogo, etc. O sea, ¿cómo llevar a la práctica este estilo pedagógico del padre Kentenich? Es un proceso difícil separar así, no es separado, va todo junto. La pedagogía dinámica o pedagogía de movimiento nos dice que el educador, el que también se educa a sí mismo, tiene que tener en cuenta las leyes del crecimiento de la vida, a fin de no aplicar la pedagogía de movimiento como una calambrada pedagogía del superyo. Si quiero ser un verdadero educador, decía el padre Kentenich, tengo que saber la posible reacción que se dará en el alma de los educandos. Debo intentar saber exactamente qué necesidad hay en esas almas. Este método pedagógico pone en acción un doble movimiento. Primero, el educador moviliza los bienes espirituales en dirección al educando, adaptándose a su receptividad de valores y al grado de su desarrollo. Y en segundo lugar, con ello, estimula al otro a apropiarse de un modo orgánico de los bienes, es decir, a conquistarlos poco a poco, de acuerdo a su capacidad receptiva y por el camino dinámico. Así se gesta vida en continuo desarrollo. La gran pregunta en la pedagogía que tenemos ante nuestros ojos es: ¿cómo creamos una disposición de espíritu específicamente católica? Se trata de entregar unos valores, una meta clara y saber el proceso que es necesario para que ese mundo se haga vida en el alma de quien lo recibe. Hace falta un don especial para captar lo que vive en el alma que llega a nosotros. El padre Kentenich decía: cuando tengo ante mí una persona, es curioso, capto de inmediato lo que vive en ella. Veo después la comunidad toda frente a mí y reacciono de inmediato ante ella. Nuestro fundador tenía un don especial para captar la vida en el alma de los suyos, en el alma individual, tanto como en el alma comunitaria. Educar es engendrar vida, decía el padre Kentenich. Engendro vida, pero ¿a través de qué? De la unión con mi vida. El torrente de vida que me rodea está unido con mi vida. Engendro en el otro la vida que actúa en mí. También yo recibo vida de ellos. Ellos son cogeneradores de vida. En otro texto añade: tengo que recibir en mí el torrente de vida del otro, y lo que es importante, debo hacerlo con el corazón. Si solo lo reciben con el entendimiento, el intercambio de vida será difícil. La pedagogía dinámica o de movimiento requiere del educador un comprender respetuoso y un tantear con fe providencialista
el querer divino en las circunstancias de la comunidad, de la iglesia y del mundo, en las voces del alma, en el sentir y en la aspiración de las personas que confían en él. El padre Kentenich une la pedagogía de movimiento y de la confianza. La pedagogía de movimiento conduce por el camino de movimiento a fines claramente reconocidos. La pedagogía de la confianza deja intencionalmente las riendas sueltas, incluso cuando el oleaje se encrespa. Yo acogía en mí la vida del alma de los que me estaban confiados. Revisaba en qué medida actuaba Dios en ella, apoyaba lo que consideraba auténtico y conducía lentamente todo lo valioso hacia el interior de la comunidad. Ambas pedagogías están muy unidas, se entrelazan. Las dos están presentes en este proceso educativo. Propone una pedagogía que tiene riesgos, que está basada en el respeto y en la paciencia, dice el padre Kentenich. Tiene, por cierto, constantemente a la vista la situación, pero prefiere mantenerse en segundo plano y solo interviene cuando resulta necesario y provechoso. Es una pedagogía que sabe que el crecimiento no es lineal. No hay movimiento vivo en una comunidad que se desarrolle siempre linealmente. Se da en trayectorias curvilíneas o en movimientos ondulatorios, en fases de regresión y de progresión. De esta forma, es posible educar para la autonomía. Este es precisamente el fin de la pedagogía de movimiento: impulsar a decisiones a través de crisis surgidas espontáneamente o suscitadas intencionalmente. Se trata de una pedagogía concebida a partir de la vida y en servicio a la vida. En ella, lo importante es el respeto a la vida. Mientras haya una cabeza clara, que vea todo el conjunto, y una mano firme, que esté por encima de todo, sin querer aplacar las olas antes de tiempo, este principio de atenciones será un fecundo principio de vida. En la pedagogía dinámica, interactúan eficazmente los movimientos de ideas, de vida y de gracias. La pedagogía de movimiento consiste en movilizar valores de acuerdo a la perspectiva de los intereses de las personas. Es una pedagogía que afirma los valores vivos en la persona y en la comunidad, que actúa a partir de ellos, integrándolos en los valores ideales superiores del Evangelio y de la espiritualidad schoenstattiana. Cuando hablamos de movilizar valores, nos referimos a realidades en cuanto son un bien, algo que percibimos como bueno para nosotros, como algo que nos sirve o planifica como personas y comunidad. Hay cosas o realidades, valores, que nos interesan a partir de nuestra apetencia instintiva, racional o sobrenatural. Intereses, primero, que brotan instintivamente en forma inconsciente del alma de las personas. En segundo lugar, se dan intereses que las personas poseen en forma consciente o reflexiva. Y por último, se dan intereses que brotan de la fe, del mundo religioso que está vivo en el alma. La pedagogía de movimiento moviliza valores de acuerdo a esta triple perspectiva de intereses, de forma inconsciente e instintiva, de manera consciente o racional y de forma sobrenatural o a partir de la fe. Respecto a la captación de esta triple perspectiva de intereses,
no pueden darse reglas concretas. Aquí tiene lugar especialmente el tacto pedagógico del educador, su esfuerzo por ponerse en el lugar de las otras personas y no en último término, su espíritu de oración y sensibilidad para percibir las voces de Dios en el tiempo, en el alma y el orden de ser, guiado por la fe práctica en la divina providencia. El crecimiento orgánico es diferenciado. No es de todas las partes al mismo tiempo. Es decir, se dan unilateralidades orgánicas, dice el padre Quintanilla. Todo esto está en contra de una pedagogía, ¿saben?, de eventos. Pero no hay un proceso orgánico de asimilación. Nosotros tenemos una pedagogía de la continuidad. Piensen ustedes cuando trabajamos con lemas de año, con examen particular. Todo esto son unilateralidades orgánicas, necesarias para que un valor se internalice. Resumiendo, la pedagogía de movimiento procede primariamente psicológica y no lógicamente, según una racionalidad objetiva. La vida no es un esquema, es algo complejo y rico, que se desarrolla no según una secuencia lógica predeterminada, sino orgánicamente. No es supratemporal, es una pedagogía de adaptación que actúa no a partir de los intereses del dirigente, sino de lo que éste ausculta en quienes están a su cuidado. Atiende y toma en cuenta en primer lugar la realidad subjetiva de las personas que le han sido confiadas. Esto, por cierto, no significa que el educador mismo no deba poseer una doctrina clara y principios muy definidos. Pero, insistimos, no es un profesor de metafísica, de dogma o de moral. Es un educador que sirve a la vida. De esta manera, logra que los valores del Evangelio y típicamente schoenstattianos sean captados desde adentro y que no se perciban como algo extrínseco e impuesto desde afuera. Especial cuidado debe poner el dirigente schoenstattiano en no atenerse mecánicamente a fichas que puedan ponerse a su disposición, a temas que hay que pasar, sobre los cuales se discute y reflexiona. Esta pedagogía termina matando la vida y la originalidad de las personas y de la comunidad. Toda rigidez es insana y, por otra parte, todo amorfismo o falta de línea es infecundo. La pedagogía de adaptación psicológica evita ambos extremos. Guiado por la fe práctica en la divina providencia y por una actitud básica de respeto, el educador se preocupa por descubrir la perspectiva de intereses de las personas, individualmente y como comunidad. Para esto, es preciso que, en primer lugar, conozca a los suyos y les tome cariño. El conocimiento que da el amor o la vinculación personal a los suyos es el camino más eficaz, que permite captar la frecuencia en que ellos transmiten. Conocerlos significa que se ha establecido una relación con ellos, que ha captado sus puntos de contacto, que ha entrado en su mundo, en lo que ellos hacen, en lo que les atrae, en sus gustos e intereses. Así, irá descubriendo poco a poco, a través de esos puntos de contacto, cuáles son los valores que los mueven. El educador, al mismo tiempo, debe tratar de conocer el ambiente cultural y el mundo de valores que reina allí, donde viven y trabajan los suyos. Por este camino, también podrá percibir en forma indirecta sus tendencias, ya que las personas, inconsciente y funcionalmente, vibran con los valores que flotan en el ambiente. Si en el grupo, por ejemplo, detecta un interés especial por la vida espiritual o por lo social, en primer lugar, afirmará la validez de esos valores,
pero los pondrá en relación con el ideal evangélico y schoenstattiano. Mostrará cómo el Evangelio y Schoenstatt, en particular, aprecia ese valor y lo practica. Mostrará las proyecciones y exigencias que deduce de él. Las personas perciben entonces, sin que sea necesario realizar una reflexión consciente, que los ideales objetivos dan una respuesta válida a sus inquietudes. Por ejemplo, si el grupo tiene un interés por lo espiritual religioso, profundizando ese mundo de valores, puede y debe llegar a la persona de María, viéndola como la gran orante o descubriendo su íntima relación con Cristo o su actitud filial frente a Dios Padre. Consiste en sentirnos enviados a irradiar a Cristo en todo nuestro ser. Con el testimonio, la palabra y la acción, salimos del santuario para evangelizar al mundo, para hacer de nuestra patria una nación de Dios. Llegamos al final de las entregas de la pedagogía de Schoenstatt. Espero hayan servido para que puedas tener una visión global de lo que Schoenstatt ofrece, de lo que nuestro padre fundador, el padre José Kentenich, ha puesto a nuestra disposición como su carisma y espiritualidad schoenstattiana, donde nos muestra no únicamente teorías, sino un reflejo de lo que fue su vida, una vida dedicada a educar a ese hombre nuevo dentro de una nueva comunidad, donde pone especial énfasis en la autoeducación del individuo, por medio de una relación cercana con la Virgen de Schoenstatt y siempre encaminados, como parte central, a la Santísima Trinidad. Schoenstatt es un movimiento marcadamente mariano, totalmente centralizado en el Padre Dios. Schoenstatt está al servicio de la Iglesia. Amamos profundamente lo que nuestro fundador amó. Por eso decimos siempre, como el padre Kentenich, todo para Schoenstatt, Schoenstatt para la Iglesia para la Trinidad.